Muy, pero muy buenas noches, hermanos, amigos, bendiciones. La paz de Dios sea sobre su vida, sobre su casa, sobre su hogar, sobre su familia, sobre su salud, sobre todo lo que usted tenga. Pues le doy la bienvenida una vez más por el privilegio que el Señor nos da. De verdad que ya les he tomado mucho cariños a muchos de ustedes que se conectan diariamente, somos como una familia, a muchos, algunos los conozco personalmente, algo otros no, a lo mejor por la foto por ahí. Bueno, yo soy de los que cuando hablo con alguien me gusta saber quién es. Y algunos de pronto los he visto por ahí ya por el Facebook conectados, otros en persona, pero en realidad nos hemos vuelto una familia. Ha sido un tiempo muy bonito. Tengo una hija espiritual por allá en Medellín que se conecta casi todas las noches. Figura ahí como María Dolly Betancur, así que ella me decía algo en estos días que me dejó muy contento. Me decía que le da muchas gracias a Dios porque en la cuarentena, aunque ha estado en su casa, ha podido conectarse con nosotros todas las noches y ver las prédicas y me decía, pastor, usted no sabe la bendición tan grande que ha sido para mí poderlos escuchar cada noche. Me decía que espera cada prédica cada noche con ansias y pues imagínese cómo se sentirá uno, ¿no? Es un honor para nosotros que Dios nos haya llamado a esta tarea tan hermosa, tan bonita. Y pues imagínese, Dios no solamente rescatarnos de la perdición, del infierno, escribir nuestro nombre en el libro de la vida, sino que darnos el privilegio y obviamente es una responsabilidad muy grande, el privilegio de servirles a Él. Entonces eso no tiene precio. No veo cómo pagar tan grande honor de que Él haya contado con nosotros. Eso es algo que nunca podré pagarle a Él. Sin embargo, es un privilegio predicar y Él nos llamó a nosotros a eso. Así que, y pues de verdad que ha sido un tiempo muy especial. Ya vamos más de 2 meses predicando todas las noches y se cumple la palabra cada día. El Señor me dijo hace años me dijo, cuando en un tiempo que estaba muy mal, llevaba muy poco tiempo de conocerle, me dijo el Señor, he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y dice también ahí en Isaías 55, dice, he aquí haré contigo las misericordias firmes a David, he aquí yo lo puse por jefe y por maestro a las naciones. Y claro, qué privilegio Dios me ha dado la oportunidad de conocer como unos 16, 18 países y se cumple, pero estando aquí frente a ustedes en esta cámara se cumple esa profecía una vez más. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Yo he hablado con algunos que me dicen, pastor, yo corro para no perderme la transmisión en vivo. Se cumple esa profecía. De verdad que Dios es un matemático asombroso. Él tiene cada detalle. Su palabra es eterna y permanece para siempre. Pero Dios nunca dejará de sorprendernos. Sus milagros no se acaban, sus milagros siguen vigentes. Su poder es maravilloso. Así que le doy las gracias a Dios por la vida suya y por los que se conectan cada noche. Hay en varios países personas, así que, bueno, pero yo quiero que oremos para comenzar porque cada noche Dios nos da un tema precioso y alguien me decía, pastor, ¿y de dónde sacan tema todos los días? Ahí se cumple otra profecía donde dice, las palabras que yo coloco en ti no faltarán ni de tu boca ni de la boca de tus hijos. Entonces siempre Dios nos da palabra para su pueblo. Sobre todo una palabra que bendice, una palabra
que, bueno, por aquí escribe María Dolly Betancourt, que es mi hija espiritual. Un saludo para Doris. Dice, buenas noches, pastor y la familia de Cielos Abiertos, mis hermanos en Cristo, muchas bendiciones acá desde Medellín. Me siento muy honrada de que Dios nos permita escucharlo. Bueno, gracias a Dios, bendito sea el Señor por esos comentarios tan bonitos. Bueno, vamos a orar, porque la gloria siempre le pertenece al Señor y con que una persona de ustedes tome una palabra y la aplique a su vida y su vida cambie, ya eso es algo maravilloso lo que ha ocurrido. Que porque usted escuche la palabra, Dios lo sane de su enfermedad, el demonio que lo atormentaba huya porque no puede resistir a un hijo de Dios que clama, que busca, que ora y que... Así que vamos a darle las gracias al Señor. Amado Padre, gracias te doy por cada persona que está conectada, por cada amigo, por cada hermano en Cristo, por cada persona que ha sido rescatada, Señor, de las tinieblas a la luz. Y que hoy le servimos a un Dios grande, a un Dios todopoderoso, majestuoso, que nunca se cansa de hacer maravillas a favor de su pueblo. Yo te bendigo y te doy las gracias en esta noche. Háblanos, Señor, instrúyenos, muéstranos tu camino, Señor, para seguir por él. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor, y amén. Bueno, em, hoy he traído un tema muy sencillo que se llama, yo le puse como título, Dios sigue siendo poderoso, ¿sí? Yo creo que muchos hemos oído hablar de Jesús como el Cristo de la historia, ¿sí? El que hacía milagros ayer, el que resucitó ayer, el que sanaba ayer, pero para muchos es un Cristo de la historia, un Cristo que hizo, pero por alguna razón en ellos no se ha manifestado, y no por el Señor, sino por ellos mismos. Pues yo les quiero hablar de que ese Cristo de la historia, qué tristeza conocerlo como el que hacía milagros ayer. Y yo quiero más bien manifestarle que Él es no el Cristo de la historia, sino el Cristo de la gloria. ¿Mm? Él sigue haciendo milagros hoy, Él sigue siendo poderoso hoy, Él sigue siendo maravilloso, extraordinario, Él sigue salvando, Él sigue haciendo milagros de provisión. ¿Mm? Y lo descubrimos a través de su palabra. Pero, ¿sabe que esas cosas hay veces se nos olvidan? Veo que se conectó por aquí José Luis Garza, un siervo del Señor allá en el estado de Coahuila. Si me está escuchando, si me está viendo ahí, un saludito. Y quiero enviarle en verdad muchas condolencias por la partida de su madre, que partió hoy a la presencia del Señor, allá en Monclova, Coahuila, ¿sí? Un lugar que visitamos hace unos añitos y que me encantaría regresar. Varón de Dios, le envío mis condolencias, un abrazo gigante a la distancia, que el Señor les dé consuelo por la partida de ella, pero está con mi Señor, está abrazada a mi Padre Celestial, y la Biblia dice, estimada es ante Dios la muerte de sus santos, así que un abrazo a la distancia, querido hermano y siervo de Dios, por la partida de su mamita. Y bueno, como les decía, se nos tiende a olvidar las cosas que el Señor ha hecho. ¿Sabe que la mente del ser humano es tan asombrosa porque Dios la hizo, pero en manos de Satanás es terrible? Una mente desocupada es un taller del diablo, es lo que siempre decimos. Una mente desocupada le da cabida a los demonios, a la tristeza, a la depresión, a la angustia, ¿sí? Por eso es muy importante el trabajo que Dios nos dio, y es que hay gente que dice, yo le pido a Dios que me quite estos malos pensamientos, pero eso no ocurre así. Dios nos dio a nosotros el trabajo de renovar nuestra mente. Por eso la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, dice por allá el libro de Romanos 12, dice, no, repito, Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino
renovaos por medio, dice, sino transformaos por medio de de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Le repito, alguien me pidió que por favor repitiéramos los versículos para que a veces no alcanzaban a escribir y bueno, les pido disculpas, lo haremos más seguido, pero la Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Usted no va a conocer la voluntad de Dios si primero no renueva su mente. Alguien me dijo hoy, alguien me dijo, pastor, yo andaba casi en pánico por todo lo que veía en noticias, me daba pánico salir a la calle. Y claro, es normal. ¿Por qué pasa eso? Porque nos estamos alimentando nuestra mente, malas noticias, coronavirus, tantos muertos, desempleo. Y si usted recibe y recibe y recibe, es imposible que usted no se sature de eso. ¿M? Pero por eso la Biblia dice que renovemos nuestra mente. Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted está alimentando su fe, usted está preparándose para ver milagros, usted está preparándose para lo sobrenatural de Dios. Pero por eso le decía que nosotros transmitimos en vivo aquí en Colombia justo a la misma hora de las noticias, para que usted no vea tantas noticias, para que se alimente de Dios y no del espíritu del mundo, del espíritu del anticristo, sino del Espíritu Santo, y sea edificado en vez de ser destruido por tantas cosas que usted escucha. Bueno, quiero que vayamos al libro de Jueces capítulo 2, Jueces 2:10, un versículo que de una historia muy triste en Israel y algo que ha pasado en este tiempo también. ¿M? Jueces capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor por aquí. Dice, bueno, aquí está hablando de la muerte de Josué. Y yo creo que todos sabemos las maravillas que hizo Dios a través de Josué, cómo el Jordán se abrió, cómo conquistaron Jericó, cómo este hombre de fe levantó la mirada al cielo y gritó porque necesitaba un milagro de Dios. Y este hombre se atrevió a darle una orden al sol en el nombre del Señor. Así que él necesitaba que el día fuera más largo y se atrevió a mirar al cielo y gritó y dijo, Sol, detente sobre Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Dice la Biblia que no hubo un día como aquel día que Jehová haya hecho caso a la voz de un hombre. Entonces, pero bueno, muere Josué, todo el mundo conocía a Dios a través de lo que hizo a través de Josué. Pero mire lo triste que ocurrió aquí. Y quiero que meditemos en esto, en el versículo Jueces 2, versículo 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Oiga, qué triste versículo este, porque a pesar de que tantos milagros ocurrieron, tantos milagros que el pueblo de Israel presenció con sus ojos, fueron testigos del poder de Dios, del poder extraordinario del Señor, pero cuando ellos murieron, la siguiente generación que se levantó no conocía a Dios, ni las cosas que Dios se había hecho a través de Josué. Y se lo repito, Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿No le parece triste ese versículo? Imagínese que alguien, que usted con todos los milagros que ha visto, que ha recibido, el poder de Dios, bueno, nos disculpan si escuchan ruidos afuera,
ya la gente está comenzando a salir un poco más, se está tomando más libertades y pues sí, entendemos que mucha gente estaba cansada del encierro y hay ruido por ahí de gente, gente que al parecer están tomando, están riendo y bueno, pero entonces espero que usted escuche bien el sonido y que no nos distraiga nada de eso. Entonces le decía que imagínese usted con toda la gloria de Dios que ha visto, todos los milagros que usted ha recibido, y usted no se lo cuenta a sus hijos, y usted no se lo transmite a la siguiente generación, y usted no se lo cuenta, las cosas que usted ha recibido, usted no se lo transmite a sus hijos. Podría ocurrir lo que dice aquí la palabra de Dios, que esta generación murió, fue reunida a sus padres, es lo que la Biblia usa allí, y se levantó otra generación nueva que no conocía a Jehová. Usted sabe los estragos que hace una generación que no conoce a Dios, una generación que no tiene temor de Dios. Y bueno, ya creo que ya me van conociendo. Yo soy de mucho contar testimonios, pero yo le quiero contar algo. Tuvimos una hija espiritual hace años que nos ganamos para Cristo con mi esposa. Em, Ella pues comenzó a buscar al Señor, comenzó a ir a la iglesia, pero se tomó ciertas libertades. Más bien como tenía que madrugar los domingos a ir a la iglesia, entonces ella le daba pesar levantar los hijos, porque pobrecitos estudiaron toda la semana, y entonces el fin de semana ella más bien los dejaba dormir, ella se iba sola para la iglesia. Usted no sabe el error tan grave que ella cometió por consentirlos y contemplarlos durmiendo ahí tranquilitos. Pero ¿por qué no pensaba eso cuando entre semana iban a estudiar? Fíjese que cuando ella, en menos que ella se dio cuenta, sus hijos crecieron. Em, ya cuando crecieron, ya no, ella ya quiso llevarlos a la iglesia, ya no quisieron. Tres hijos todos apartados del Señor. Ocurrió tristemente lo que dice esta palabra, que dice que esta generación fue reunida con sus padres. Ahora, yo le hablo a usted que es creyente. Si usted que es creyente, y yo le hago una pregunta, ¿qué pasaría si usted partiera con el Señor hoy? ¿Sí? Primero, esa será la gran pregunta. Si usted muriera hoy, ¿partiría con el Señor? Si su respuesta es no, eso será una desgracia inmensa. Pero otra pregunta que le hago detrás de esa. Sus hijos, una pregunta que nosotros le hacemos a nuestra iglesia aquí en Bogotá. Yo le pregunto entonces, si usted partiera hoy, entonces la segunda pregunta es, ¿sus hijos seguirían a Jesucristo, seguirían a Dios después de usted? Si la respuesta también es que usted no sabe, que muy probablemente no, entonces usted ha fracasado en su vida. Y usted dirá, pastor, no he fracasado, trabajé duro y les heredé a mis hijos un edificio, una finca, ¿y qué? Si cuando usted parta, ellos se van a matar por la herencia que usted les dejó. Y si usted les dejó solamente dinero, es lo más triste que puede haber hecho usted en su vida. Porque de nuevo le voy a leer el versículo porque es que hago énfasis en eso. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue recibida, fue reunida, perdón, a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mire, como yo cuento tantos testimonios en la iglesia, la gente ya sabe todo lo que yo le cuento, ¿sí? ¿Y sabe por qué a veces lo repito? Porque la gente tiende a olvidársele. ¿Qué hizo esta generación de mal? Vieron los milagros de Dios, pero nunca le contaron a la siguiente generación. ¿Mm? Entonces yo quiero que vayamos al Salmo 105, ¿sí? Que es en sí donde vamos a seguir con todo el tema, ¿sí? Porque Dios sigue siendo poderoso y usted tiene que enseñarle a su siguiente generación, pero usted dirá, no, yo no tengo hijos, pero yo soy un pastor, pues sus hijos espirituales. Usted que se ganó familias para Cristo, ellos son sus hijos espirituales. Así usted no sea pastor o predicador, pero usted que se ganó una familia, usted tiene que cuidar a esos hijos espirituales. Pero si usted tiene hijos, si usted va a la iglesia y usted no les predica a ellos ni los lleva a la iglesia,
pues está cometiendo un gravísimo error. Porque si usted parte, esta generación que le sigue después de usted no va a conocer al Señor ni las obras que el Señor hizo por Israel. Y eso definitivamente le traería una hecatombe, desgracias espirituales a la siguiente generación, porque ellos iban a hacer por naturaleza lo que es malo contra Dios. ¿Mm? Entonces, el Salmo 105 vamos a ver lo que Dios nos enseña y nos ordena para que el conocimiento de Dios se le garantice a la siguiente generación. Dice, Salmo 105, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Mire, Dios no le está a usted pidiendo autorización. Dios no le está diciendo, si quieres, compárteles de mí. Dios te está ordenando, predícale, cuenta los testimonios. ¿Mm? Entonces, si usted ha recibido un milagro, cuéntenos, por favor. No se quede callado. Mire, cuando nosotros vamos a las campañas de milagros, si yo le pregunto a la gente quién quisiera contarnos un milagro, por ahí dos o tres manos se levantan. Hay mucha gente que le da miedo hablar en público. Yo simplemente, después de que oro por los enfermos, veo que un hombre, una mujer, un niño, lo que fuera, los que pasaron a recibir sanidades y milagros, y yo le digo, a ver, usted venga, ¿qué tiene? ¿O qué tenía? Y de una vez le paso el micrófono, ¿qué tenía? Y comienzan a decir, ¿y qué sintió? Y la mayoría de veces reciben milagros de parte del Señor. Entonces, ¿qué pasa con una persona que, es, que no cree en el Señor, que no cree en su poder? Vemos hoy, vemos hoy a cientos de personas publicando en las redes sociales. He visto una imagen por ahí que más que enojarme me da tristeza porque digo, alguien publicó una frase que decía, ahora sí sé que las iglesias son de puros farsantes y los pastores son puros farsantes porque no los veo haciendo milagros sanando a la gente del coronavirus. Escúcheme bien, para que usted caiga en cuenta, Dios fue el que envió este juicio, ¿sí? Es como que Moisés se hubiera puesto a orar para que no cayeran las plagas en Egipto, ¿no? No hubiera pasado nada, hubiera quedado en ridículo porque Dios le dijo, voy a hacer esto y punto, ¿sí? Dios está haciendo esto y punto, Dios está ejecutando sus juicios en las naciones. ¿Y quién le dice a Dios que no? Y claro que hemos orado por gente con el COVID y se han sanado, hemos orado por otros y han salido negativos, ¿sí? Entonces, pero debemos entender que Dios nos ordena a nosotros transmitir el conocimiento de Dios a la siguiente generación. Por eso dice, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos. Entonces es imperativo, es importantísimo que usted cuente las maravillas de Dios, que usted no se quede callado. Es imperativo que usted transmita el conocimiento de Dios a sus hijos, que usted le hable a sus hijos todo lo que Dios ha hecho por usted y aún por ellos, aún cuando estaban pequeños, aún ya de adultos. Mire, yo recuerdo que un día mi hija tenía, bueno, mis hijas iban a estudiar, mi esposa estaba trabajando y pues ese día necesitaban, es decir, Dios permite cosas para que usted y yo lo conozcamos a Él. La provisión de Dios se mueve de muchas maneras. A veces pensamos que la provisión de Dios es siempre tener dinero en el bolsillo y no funciona así. Sí que recuerdo que un día una de mis hijas necesitaba unos em, lapiceros, unos lápices, qué sé yo, para en el colegio y desafortunadamente no tuve dinero. Pues me sentía mal porque no le podía dar a mi hija para eso, pero yo recuerdo que oré por mi hija y se fue para el colegio y cuando mi hija entra al colegio, se encontró entrando al colegio una bolsa con lapiceros, totalmente nuevos. Y yo me quedé un poco preocupado, pero cuando ella llegó yo le pregunté, hija, ¿y qué pasó? Papá, me pasó esto. Inmediatamente yo le comencé, yo no pierdo ningún instante para enseñarle a mi familia, igual que como con mi esposa, para enseñarle a mi familia, transmitirle el conocimiento de Dios a la siguiente generación. Así que
Así que le decía a ella, hija, eso solamente Dios lo pudo hacer. Y mi hija pequeña me decía, sí, papi, yo sé porque tú no tuviste para darnos. Entonces, nosotros debemos de darle la gloria a Dios en todo momento. Hay gente que me dice, pero es que ustedes los cristianos meten a Dios en todo, pero es que Dios está en todo. No lo podemos sacar de nuestra vida cotidiana porque Él está, por Él vivimos, por Él subsistimos, por Él comemos, por Él nos ha librado de esta plaga y de muchísimas más, porque Él sigue siendo Dios. Y Dios va a garantizar su poder, pero usted tiene que transmitir el conocimiento a la siguiente generación. Entonces, por eso dice el verso 2, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Yo le pregunto a usted, ¿habla usted de las maravillas de Dios? O quizá usted es un creyente, pero se queja más que la gente del mundo. Anoche mi esposa compartió un tema muy importante de confiar verdaderamente en el Señor, de que si realmente confiamos en Dios, entonces, mire, hay gente, anoche me enviaron un video, una hermana de la iglesia me envió un video de un familiar de su jefe, donde se fue de pesca, y se fue de pesca porque, y antes era un hombre que no conoce a Dios, pero le agradecía a Dios por la pesca que hizo, y los cristianos todos asustados, amedrentados, pero ¿dónde está la iglesia perseguida? ¿Dónde está la iglesia que anuncia a Cristo por encima de todo? Veía, vi un testimonio y un testimonio real que ocurrió más o menos por la década del 60, entre el 50 y 60, y era la historia del pastor King. El pastor King pastoreaba una iglesia de unos 30 personas aproximadamente, pero usted dirá, una iglesia pequeñita, usted no sabe lo que es tener una iglesia en Corea del Norte. Y el pastor King sabe dónde se reunía con la iglesia, hermano. Se reunía en las alcantarillas. Debajo, bueno, dentro de una alcantarilla se escondían con los 30 hermanos. Escúcheme, había una sola Biblia para todos los 30, incluyendo el pastor. Hermano, no lo recibían con café, no estaban las sillas cómodas en la iglesia, pasaban era las ratas allí por la alcantarilla, pasaban los residuos de excrementos, tenían que adorar a Dios guardando silencio para que el ejército no los escuchara. Y así no sé por cuánto tiempo se reunían, adoraban a Dios en medio de la putrefacción, en medio de las cloacas de la ciudad. Y así adoraba a Dios el pastor King junto con toda su iglesia de 30 personas. Se iban metiendo poco a poco escondidos dentro de esta alcantarilla y allí postrados adoraban a Dios, hermano, quizás se arrodillaban y las ratas pasaban por el lado. Con el tiempo le perdieron el miedo a las ratas, yo creo que hasta le ponían nombres. Y en una ocasión estaban arreglando una parte de esa ciudad y pasó la máquina y aquel lugar se derrumbó y descubren al pastor King junto con todos los hermanos que adoraban al Señor. Inmediatamente dieron la alerta, arrestaron al pastor King, lo arrestaron con sus 30 miembros de la iglesia y un comandante del ejército les quitó la Biblia y la puso en el suelo y les ordenó que escupieran sobre ese libro falso, sobre estas falsas doctrinas, decían ellos, que dejaban a la gente del socialismo y del comunismo. Y resulta que ninguno de ellos lo quiso hacer, ¿sí? Y simplemente decía, no pierdan el tiempo, vayan a sus casas, pero escupan sobre este libro, bueno, lanzaban maldiciones sobre la Biblia allí. Y ellos no quisieron, y entonces los soldados fueron y tomaron a dos niños que estaban allí, y se los arrebataron de las manos a su madre, que lloraban los niños, lloraban los padres, y entonces les colocaron unas cuerdas a los niños, y les dijeron, renieguen de Dios y renuncien a su fe en ese tal Cristo que los aleja de la verdad del socialismo y del comunismo. Y entonces, ¿qué haría usted? ¿Sabe qué hicieron los padres? Fueron y abrazaron sus niños y los besaron
y les dijeron a estos niños, espéranos tantito, espéranos un poquito, como decimos aquí, y en un ratito nos vamos a ver con nuestro Padre Celestial. Y los padres vieron cómo estos soldados de Corea del Norte ahorcaron a sus hijos. Después, como estaban viniendo con bulldozer y con una máquina aplanadora, no sé cómo se llama en su país, esa máquina que tiene un cilindro que pisa la tierra y la deja planita, aquí le decimos aplanadora, una máquina con un cilindro grande. Entonces le dijeron, si ustedes no niegan a Cristo, entonces les vamos a pasar esta aplanadora por encima a todos. Y ellos no quisieron renunciar a su fe en Cristo, hermano, y se parece a la iglesia moderna, ¿cierto? La iglesia que ha cambiado la adoración por los conciertos, la iglesia tibia, la iglesia mundana, la iglesia que permite muchas cosas y que dice todo es normal, todo está bien, no pasa nada, la salvación no se pierde. Una iglesia moderna, pero corrupta delante del Señor. Con esta pandemia Dios está trayendo juicio a su iglesia también. ¿Y sabe por qué? Porque el juicio comienza por casa, dice la Biblia. Y Dios está tratando con dureza también a aquellos que predican pero van tras el dinero, aquellos que no predican el reino de Dios sino su propio reino, aquellos que no predican santidad a la gente, sino que hacen que sus ovejas hagan lo que quieran. Si usted es pastor y si usted ama en realidad sus ovejas, predíqueles la verdad. Vuélvase a la sana doctrina, usted querido siervo de Dios, usted que se ha ido tras vanidades y vuelva a predicar de santidad y vuelva a predicar del infierno y vuelva a predicar del arrebatamiento y vuelva a predicar de juicio y adviértale a la gente que la paga del pecado es muerte, así como nosotros le advertimos a usted que si usted no se arrepiente y se aleja de sus pecados, va a terminar pereciendo en ellos, como mucha gente que está muriendo en este tiempo. Y déjeme decirle que Dios le ordena a su pueblo y dice, hablad de todas sus maravillas, dice el Salmo 105.2, gloriaos en su santo nombre. ¿Y sabe qué? Estos hermanitos junto con el pastor King ya habían ahorcado a los dos niños y los acostaron en la tierra y aquella máquina aplanadora comenzó a pasarles por encima y todos comenzaron a entonar una canción, no sé cuál canción, no sé cuál coro, pero supongamos que es el coro, qué sé yo, cuán grande es Dios, cántale, bueno, no tengo aquí mi mejor voz, pero imagínense un canto de estos, ¿sí? Oh, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, ¿sí? Y no sé, podría imaginarme que fuese coro. Escuchaba un predicador esto. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y la planadora iba silenciando una a una las voces. Ninguno solo de las ovejas del pastor King ni el pastor King renunciaron a Cristo en este tiempo. Y la máquina pasó por encima de ellos. Hasta el día de hoy se escuchan cosas del pastor King. Un hombre con errores, pero un hombre que le entregó su vida a Cristo. ¿Sí? Amado hermano, transmítale a sus hijos físicos, a sus hijos espirituales, cuente las maravillas de Dios, adviértale a la gente de la maldad que están haciendo. No se quede callado para que no ocurra la desgracia de Jueces 2:10, que dice que murió esta generación, fue reunida a sus padres y se levantó una generación que no conocía a Dios ni las maravillas que le había hecho a favor de Israel. Por eso yo le digo en esta noche, ¿sí? Cuente la verdad de Dios. Pero mire lo que sigue diciendo aquí. Dice, hablad de todas sus maravillas. No se quede callado, cuente.
Mire, la gente afuera está desesperada, la gente afuera está asustada, la gente afuera está angustiada, la gente necesita, andan como ovejas dispersas sin pastor, la gente escuchando noticias. ¿Sabe usted que hay gente que se ha quitado la vida en estos días de cuarentena, de pandemia, en diferentes partes del mundo, porque necesitan una voz de aliento, necesitan que alguien nos pastoree, que alguien les diga, todo va a estar bien si te vuelves al Señor? Entonces la gente necesita que el pueblo que invoca al Señor hable de las maravillas de Dios. ¿Mm? La gente necesita una voz de consuelo, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y la gente por el desespero, por el miedo a las cosas venideras, se está ahorcando, se está disparando, se le está lanzando, ¿sí? El que tenía su confianza en el trabajo y perdió su trabajo, no sabe qué hacer. Mucha gente que necesita. Y Dios está esperando en nosotros, en la iglesia, que la iglesia se levante, ¿sí? Y que la iglesia no olvide que Dios sigue siendo poderoso, que Dios sigue haciendo maravillas, que Dios sigue obrando a favor de su pueblo. Dice la Biblia, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Así que si usted perdió su trabajo, tranquilo, no se preocupe por eso, no llore. Si usted tuvo que cerrar su negocio, tranquilo, nuevas cosas hará Dios. Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo maravilloso. Si Él le dio a su pueblo, no hará más, dice la Biblia, con vosotros hombres de poca fe. Yo le pregunto, ¿esta pandemia afectó a todo el mundo? Usted me dirá sí, y yo le digo no, claro que no. Mire, el mundo está mejor que hace 3 meses. Usted dirá, ¿y cómo así? Mire, los ríos volvieron a purificarse. El aire volvió a ser más puro. ¿Mm? Animales asustados, amedrentados, perdiendo su hábitat natural, están recuperando. Hoy vi unas imágenes en el noticiero de un jaguar con sus dos crías por la Sierra Nevada de Santa Marta. Un espectáculo maravilloso, animales que hacen... Mire, hay animales que se creía extintos en algunos lugares del mundo, se han dejado ver otra vez por allí. Usted no sabe que la tierra está feliz. Dios, este juicio ha sido para los seres humanos, ¿sí? Porque el ser humano quitó la vista de Dios y la colocó en las riquezas, en su poderío, ¿sí? Y muchos se asustaron un poquito al tiempo y otra vez están volviendo a su estado natural pecaminoso y apartado de Dios. Por eso Dios necesita que su pueblo, dice el verso 2, hablad de todas sus maravillas y gloriaos en su santo nombre. Dice el verso 4, dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos, mire lo que dice Dios, porque se nos tiende a olvidar las maravillas de Dios. La Biblia dice, acordaos de sus maravillas, dice aquí la palabra del Señor. Buscad siempre su rostro. Y el verso 5 dice, acordaos de sus maravillas. Dice, traigan a memoria sus milagros, traigan a memoria sus maravillas. ¿Mm? Para que la gente escuche, para que la gente oiga, para que la gente también pueda depositar su confianza, así como muchos de ustedes, en ese Salvador omnipotente, que lo hace todo posible. Por eso por eso, si usted es pastor y está conectado allí, por aquí veo la pastora Grace de Sarón Olan. Un saludo, pastora, allá en el estado de Tabasco. Un saludo para su esposo, para toda la iglesia. Pero si hay más siervos del Señor, evangelistas, adoradores, escúcheme, siervo del Señor, acuérdese de las maravillas del Señor, ¿sí? Haga que su lugar de oración, que su casa, que su iglesia, de nuevo volvamos a la oración y busquemos el poder del Señor. Mire, yo le voy a contar cosas ridículas que he visto en iglesias. Años atrás, algunas
algunos psiquiatras, algunos psicólogos le decían a sus pacientes, mira, te voy a dar este teléfono, esta dirección es de la iglesia tal, del pastor tal. Aquí no podemos hacer nada, pero ve allá, allá te van a liberar. ¿Mm? Bueno, aprovecho para saludar a todos los hermanos en el Ecuador, en Estados Unidos, en México, en Venezuela, en los Estados Unidos, bueno, ya dije Estados Unidos, en Argentina, en Bolivia, especialmente en Bolivia también porque hoy es el Día de la Madre en Bolivia. Y por eso yo quiero saludar a, por ahí a mi hermano Damaso, que se conecta todas las noches, y a su esposa Esperanza, muy especialmente a todas las mamás en Bolivia en su día. Un saludo muy cordial aquí de parte de mi esposa y mío. Para todos ustedes, que el Señor las bendiga en este Día de las Madres allá en este hermoso país de Bolivia. ¿Mm? Entonces, por eso le decía, dice, buscad a Jehová y su poder. Y es ridículo porque, como le repito, años atrás el psiquiatra, el médico, escuche, el médico, el especialista médico en diferentes áreas, neurocirujano, qué sé yo, el fisioterapeuta, el optómetra, le decían a la gente, mire, sabe que no podemos hacer nada, pero ve a tal iglesia, allá van a orar por ti. ¿Sabe qué está pasando hoy? Hoy los papeles se invirtieron, querido hermano. ¿Y por qué se invirtieron? Porque hay iglesias donde le dicen a la gente, ¿sabe qué? Saque una cita con el psiquiatra, saque una cita con el psicólogo. ¿No le parece ridículo eso? ¿Sí? ¿No le parece a usted ridículo que la iglesia de Jesucristo, que debe sanar a los enfermos, que debe echar fuera a los demonios, deberían las iglesias llenarse de enfermos, de endemoniados para que fueran libres? ¿Mm? Y entonces hay iglesias donde no oran por alguien que está endemoniado hasta que pague el encuentro y vaya 6, 7 meses después. Ya se puede haber muerto. Entonces, ¿a qué clase de Dios le estamos sirviendo nosotros? ¿Dónde están las maravillas de ese Cristo de la gloria? Yo recuerdo que hace unos años me llamó una hermana y yo la notaba toda agitada por el teléfono diciéndome, pastor, bueno, no era pastor en ese entonces, era solo evangelista, pero me decía, Sabú, por favor, necesito de tu ayuda, necesito que ores por mi sobrina porque se volvió loca. Y, y no querían, me decía, me decía, me decía esta hermana, Saúl, por favor, no me vaya a decir que no, he llamado varios pastores y todos me han sacado el cuerpo. O sea, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué ocurre eso si, si la iglesia debería ser el centro del poder del Señor? Mi esposa anoche compartía algo acerca de ese tema. Y compartí acerca de ese tema porque la gente anda temerosa hoy, ¿sí? Porque la iglesia ya no habla de las maravillas de Dios. En estos días hemos escuchado a los cristianos solamente decir, uy, no, los cristianos a veces andan más asustados que la gente de afuera. ¿Qué esperanzas habrá con el mundo entonces? Yo le pregunto en esta noche, ¿qué esperanza habrá con ellos si los que deben anunciar la verdad y dar esperanza al mundo entero están asustados? ¿Cómo puede estar la gente de afuera? Finalmente oramos por esa mujer que estaba loca y Dios la liberó de sus demonios. Dios la liberó de toda opresión. Y sabe que aquel día que oré por esta mujer, habían 28 personas en esta casa donde tuve la oportunidad de ir a orar, ¿sí? Yo nunca había orado por un loco, ¿sí? Así que me dio temor, claro que sí. Mientras que esta mujer me dijo que le pidió el favor a 3 pastores y 3 pastores le sacaron el cuerpo, ¿sí? Y yo estaba pensando mientras que hablaba con ella por teléfono, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Si yo me sentía con un poco de temor, pero cuando ella me dijo eso, yo dije, Señor, yo no puedo ser injusto, ¿sí? Si tu poder está en mí, si tu unción está en mí, si la Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Hermano, aquel día no solamente aquella mujer loca fue liberada de muchos demonios que habían en ella, sino que también 28 personas que estaban en esa casa, asustados, amedrentados por lo que estaba ocurriendo a esta joven, aceptaron a Jesucristo, muchos milagros de sanidad ocurrieron y el domingo siguiente yo llevé a nuestra iglesia, que éramos solamente líderes allá, llevé 33 invitados a aquella iglesia. Entonces entraba y entraba gente, ¿sí? Entonces Dios está diciendo, acordaos de sus maravillas, dice, traedlas a memoria. ¿M? Dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¿Y usted está asustado por lo que está pasando? Usted en vez de estar confiado, de declarar la palabra, de las maravillas que el Señor va a hacer, de los prodigios que Él va a hacer. Mire, estamos en tiempo de que la iglesia sea arrebatada. Así que prepárese, prepare toda su casa. No permita que ocurra la desgracia de Jueces 2:10, que se murió aquella generación y se levantó una que no conocía al Señor ni las obras que el Señor había hecho por ellos. Marcos capítulo 5. En Marcos capítulo 5, yo creo que todos conocemos la historia del endemoniado Gadareno, un hombre que vivía en los sepulcros, un hombre que todo el mundo le temía, un hombre que lo amarraban, lo ataban con cadenas y él con sus manos despedazaba las cadenas. Este hombre despedazaba las cadenas con sus manos. Había perdido la razón por completo y estaba lleno de demonios. Escúcheme, cuando una persona tiene problemas mentales, cuando una persona padece de esquizofrenia, padece de desórdenes mentales, no es otra cosa sino que demonios han venido a habitar a esa persona por sus desórdenes, por lo que pensó, por lo que habló, por las cosas que hizo. ¿Qué necesita esa persona? Un psiquiatra, claro que no. Un psicólogo tampoco. Necesita que se arrepienta de sus pecados y necesita liberación de espíritus que lo oprimen y que habitan el cuerpo de esa persona. Pero la iglesia moderna, cuando le traen a una persona así, lo remiten para donde el psiquiatra, para donde el psicólogo. ¿Qué esperanzas? Si el mundo necesita esperanzas. Y la iglesia le debe dar esperanza a ellos, mis queridos hermanos. Así que Jesús dice que cuando llegó, se bajó de la barca, dice que salió aquel endemoniado que percibió una presencia que no le traía paz, sino tormento, y sale corriendo y se postra delante de Jesús, y los demonios que habían en él hablaron y le dijeron, sé quién eres, Jesús Nazareno, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Dice que Jesús lo reprendió y le mandó salir de él. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y hablaron los demonios, somos legión. Y dijo legión porque somos muchos. Estaban atormentados y le suplicaron que no los enviara al abismo, sino que les permitiera salir a aquellos cerdos y meterse en ellos. Una vez que lo hicieron y se metieron en los cerdos, mire, usted no alcanza a imaginarse, pero toda la ciudad fue conmocionada. Se cree que había más de 2000 cerdos allí. Un cerdo hace mucho ruido. Un cerdo, un puerco, como le quiera llamar, hace mucho ruido. Imagínese un cerdo desesperado porque un espíritu inmundo se metió en ellos. Dice que crearon tal desespero los demonios en los cerdos que, mire, todo animal tiene un instinto de supervivencia. Pero y eso mismo hacen los demonios en las personas. Dice que estos cerdos salieron corriendo como una estampida, rompieron la cerca que estaban y dice que se lanzaron todos al despeñadero. ¿Sabe usted cuánta gente termina quitándose la vida?
porque los mismos demonios los aíslan hacia esto. Mire lo tremendo, hermano. Ahora, dice por aquí en el verso 15, dice de Marcos 5, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Toda la gente salió de la ciudad a donde estaba Jesús. Dice que tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y todo, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mire, Dios necesita que usted y yo le hablemos a la siguiente generación, que traigamos las maravillas de Dios a memoria, que les digamos, que les contemos. Si su familia no va a la iglesia, cada vez que usted llegue de la reunión o lo que usted escuche en esta palabra, vaya y cuénteles a ellos, ¿sí? Dígales, no le importa que le digan, qué fastidio, no me hables más, no me cuentes más de eso, háblales. Mire, Deuteronomio 6:6 dice la Biblia, dice Deuteronomio 6:6, y es una orden de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, se las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y al acostarte y cuando te levantes y andando por el camino. Dios dice, estas palabras se las repetirás. Háblales día tras día la palabra cuando vayas al mercado con tu hijo, cuando vayas al colegio, háblale, cuando vayas en el autobús, cuando vayas en el metro, dile la palabra. Cuéntale la palabra del Señor. Cuando cualquier oportunidad que veas, usa ejemplos para anunciarle la palabra del Señor. Jesús iba por el campo y veía las aves del cielo y Jesús le hablaba a los discípulos, mira las aves del cielo, cómo no trabajan ni hacen esto y Dios las alimenta. Así que haz como hizo Jesús. Y que no se te olvide que Dios sigue siendo poderoso. Para que dejes de estar asustado, amedrentado, escondido. ¿Qué va a pasar? Dios está al control de todo. Dios te va a preservar, Dios te va a librar. Pero Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que nos volvamos a Él. Y yo quiero que oremos en esta noche. Quiero enviar mi saludo cordial a todos ustedes que están aquí conectados. Y no se les olvide, que no se les olvide que Dios sigue siendo poderoso. Que no olviden que Dios sigue siendo real y extraordinario. Que sus maravillas siguen operando hoy. Que la provisión de Dios sigue todavía. Que Dios sabe lo que necesitas y que Él hará. Amado Señor, te damos las gracias en esta noche. Gracias, pues ya perdí la cuenta, ya no sé cuántos días vamos, pero vamos más de 2 meses de fidelidad, de milagros, de provisión milagrosa. Señor, sé que tú, después de esta cuarentena, hay gente que va a tener que moverse de lugar de habitación, de vivienda, y tú vas a proveer, tú vas a abrir caminos, tú vas a tocar corazones, Señor, porque, Señor, no se ha cortado tu mano para salvar, Señor. Dice la Biblia, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, Señor. El que hace milagros por Israel, lo hará por tus hijos que están aquí escuchando la palabra, Señor, los cuales yo saludo en esta noche en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, amado Señor. Amén, Señor Jesús, y amén. Bueno, síganos por nuestras redes sociales. Dele seguir allí a nuestro canal en Facebook, Cielos Abiertos CEI, y también en YouTube, Cielos Abiertos CEI. También allí estamos en Instagram para que usted, necesitamos más de 1000 suscriptores en este canal de YouTube nuevo. Así que por favor síganos para poder compartir la palabra del Señor. Ya una vez que tengamos estos 1000 suscriptores, vamos a poder predicar en vivo por YouTube y llegar a más personas.
y gracias a Dios por todos ustedes. Y bueno, nos vemos Dios mediante, si Dios nos permite, mañana para un nuevo tema importante, para que usted crezca en el conocimiento de Dios. Un abrazo, les amamos y que Dios les bendiga y que tengan una excelente resto de noche. Chao, chao.